noches a todos, bienvenidos al curso Mecánica de Sólidos. Este semestre los estaré acompañando a través de estas videoclases y encuentros sincrónicos para resolución de algunas dudas para desarrollar el contenido de este maravilloso curso. Lo primero que tenemos que mentalizarnos todos es que la mecánica o la ingeniería mecánica o mecánica de sólidos es fundamental para cualquier rama de la ingeniería, más sabiendo si fue el génesis de todas las ingenierías. Después de la mecánica de Newton, a partir del razonamiento y las nuevas formulaciones que hizo para describir el movimiento de los cuerpos, explicar la fuerza de la gravedad, la ingeniería empezó a desarrollarse. La ingeniería empezó a desarrollarse y vamos a ver a través de este curso cómo podemos materializar la física mecánica en el desarrollo de aplicaciones prácticas, como lo es resistencia a materiales, como lo es consultorías industriales para determinar de pronto diseños seguros, diseños económicos, como es el análisis estático de sistemas, el análisis de algunos sistemas dinámicos. En fin, la mecánica en sí tiene una aplicación bastante profunda en el desarrollo del quehacer de la ingeniería, ¿cierto? Y no está exenta la ingeniería industrial de conocer a detalles o tener un lenguaje de la física mecánica, porque nos toca trabajar de la mano con ingenieros mecánicos, con ingenieros civiles, y tenemos que tener un mínimo un lenguaje y un entendimiento de la mecánica aplicada básica, la mecánica sólidos aplicada básica a nivel industrial, ¿cierto? A nivel empresarial. La mecánica en sí estudia los cuerpos, ¿cierto? Los cuerpos sólidos y la interacción de esos cuerpos sólidos con fuerzas, la interacción entre fuerzas y cuerpos. Ahora esos cuerpos pueden ser sólidos o pueden ser fluidos. En el caso de los fluidos ya estaremos hablando de la mecánica de fluidos. Lo que compete a este curso es la mecánica de sólidos rígidos y mecánica de sólidos deformables, que sería la parte de resistencia a materiales. A final del curso, ustedes estarán en la capacidad de diseñar sistemas estáticos, calcular esfuerzos, dimensionar vigas, calcular una deformación, establecer un criterio de esfuerzo para un diseño de un prototipo o de un producto, hacer algunos análisis dinámicos de movimiento. Pero enfocaremos principalmente a la aplicación más próxima e inmediata de este curso, que es la resistencia de materiales. Esperemos les sea de su agrado el contenido del curso. Espero que ustedes pongan el máximo empeño en el desarrollo de los contenidos y en las lecturas independientes. La habilidad matemática que se necesita es algo de álgebra lineal y algo de álgebra de matrices y trigonometría básica, y iremos desarrollando a través del curso todas esas habilidades, como repasarlas un poquito en sí. Pues entonces entremos en materia. Antes de hablar de la mecánica, tenemos que referirnos a los conceptos básicos que ella relaciona. La mecánica es una combinación de relación de estos cuatro conceptos, que son el espacio, el tiempo, la masa y la fuerza. Estos conceptos básicos no pueden ser definidos de una forma exacta. Es muy difícil definirlos de una forma exacta, por lo que nos toca confiar con la percepción que nosotros tenemos de ella a partir de la experiencia. Sin embargo, la matemática nos va a permitir establecer algunas relaciones, ¿cierto? Y nombrar algunos parámetros
para poder entender la aplicación práctica en la ingeniería como tal. Pero entonces, el espacio, tiempo, masa y fuerza son definiciones de controversia, son definiciones que no están hoy en día definidas totalmente, pero eso no nos quita a nosotros que no la podamos utilizar con base en nuestra intuición y podemos aplicarla en nuestra experiencia o para el diseño de sistemas, ¿cierto? Entonces conocemos el espacio, ¿cierto? El espacio nosotros físicamente lo podemos nombrar como XYZ, y la unidad es que podemos trabajar en metros, ¿cierto? Ya conocemos que ustedes tienen la percepción que espacio está relacionado a una distancia. La distancia entre dos puntos es el espacio lineal que hay entre la ubicación de una coordenada A y la ubicación de una coordenada B. Nosotros entendemos la noción del espacio y la hemos experimentado. Por otro lado tenemos el concepto del tiempo, todavía una definición un poco más controversial. Sin embargo, ustedes han experimentado el pasar del tiempo, ¿cierto? Sabemos que el tiempo, bajo la óptica de la mecánica clásica, nosotros vemos que el tiempo se va a mover en una dirección, es decir, siempre adelante. Es un proceso de única dirección. Es irreversible. Repito, desde la óptica de la mecánica clásica. El tiempo, sus unidades son el segundo. Y otro concepto que tenemos aquí es la masa. La masa que nosotros la medimos en kilogramos, ¿cierto? Y nosotros la definimos como la cantidad de materia. Ya sabemos que la materia está compuesta por átomos, los átomos componen las moléculas y las moléculas organizadas componen las materias. Estas pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos. Y en esas condiciones nosotros hemos experimentado la materia, la hemos pesado, la hemos cuantificado indirectamente a través del peso, ¿cierto? Entonces tenemos ese parámetro ahí, la masa. Y el otro parámetro que tenemos aquí para el estudio de la mecánica necesario es la fuerza. La fuerza que la medimos en newtons. La fuerza siempre provocan, la definición de fuerza es que ellas siempre provocan la acción sobre un objeto, ¿cierto? Es decir, siempre que aplicamos una fuerza es posible que la fuerza produzca un movimiento o producen un cambio en el estado de ese material. Entonces podemos definir la fuerza, pero no la podemos ver. Al igual que el tiempo, podemos definir el tiempo, pero no lo podemos observar. Entonces ni el tiempo ni la fuerza lo podemos observar, pero lo podemos medir. Sin embargo, la masa y el espacio sí los podemos medir, ¿cierto? Y lo podemos observar, por así decirlo. De estas cantidades, ¿qué podemos decir? La variable de espacio, llamémosla x, y el parámetro o el concepto de fuerza, estas cantidades son cantidades que se caracterizan porque son cantidades vectoriales. Entonces tenemos que x y fuerza son unos vectores, mientras que el tiempo y la masa son de orden escalar. Recordemos que un vector es una magnitud, ¿cierto? Se compone de una magnitud física que tiene una dirección y un sentido. Por ejemplo, la fuerza es un vector. La fuerza tiene una magnitud, ¿cierto? Que la medimos en newton, y la fuerza, como es una flecha, apunta hacia algún lado, ¿cierto? Es decir, siempre la podemos medir con respecto a un punto de referencia.
a un arco de referencia. En este caso, este ángulo que tenemos acá nos indica la dirección de la fuerza y el sentido, ¿cierto? Nos indica que el sentido va de menos infinito a más infinito. Lo mismo la distancia también es un vector, ¿cierto? Y la distancia también es un vector. Y un vector distancia se puede calcular o se puede establecer a partir de dos puntos. Un vector distancia igual punto B menos punto A, pero ya daremos más adelante más detalle del cálculo de vectores, fuerzas y distancia. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta de los conceptos de espacio, tiempo y la masa? Que tanto el espacio como el tiempo y la masa dentro de la mecánica clásica no están correlacionados entre sí. Es decir, el espacio, tiempo y la masa son parámetros independientes. Son parámetros independientes. A diferencia de la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza es una magnitud física que relaciona el espacio, el tiempo y la masa a través de las leyes de Newton, a través de las leyes de la mecánica clásica. ¿Eso qué quiere decir? Que en este curso nos centraremos en el estudio de la fuerza sobre los cuerpos. Esa es toda la mecánica. Cómo las fuerzas afectan los cuerpos y esos cuerpos a su vez cambian de posición, cambian de velocidad o cambian su estado. Es decir, cuando estamos cambiando una condición de espacio o una condición temporal de un cuerpo, la estamos afectando mecánicamente. Entonces, la mecánica o la ingeniería mecánica lo que estudia es eso. Lo que estudia la mecánica es cómo la fuerza afecta al cuerpo, al sólido rígido. Iniciemos con una definición formal de la mecánica. La mecánica como disciplina estudia las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos por la acción de fuerza. Como les había dicho, la interacción entre un cuerpo, ya vemos en este caso que puede ser una partícula, el cuerpo puede ser una partícula P, y la fuerza da como resultado lo que estudia la mecánica clásica. Antes de eso tenemos que entender o definir qué es una condición de reposo o una condición de movimiento. Si entendemos que la condición de reposo se da cuando una partícula o un sólido rígido experimenta una velocidad cero con respecto a un punto de referencia, siempre debemos tener en cuenta que la velocidad es una relatividad, la velocidad relativa con respecto a un punto de referencia. Entonces, podemos experimentar un reposo con respecto a un marco de referencia si la velocidad de esa partícula es cero con respecto a ese marco de referencia. Por otro lado, la condición de movimiento en la condición de movimiento se pueden presentar dos escenarios. Primer escenario, que la velocidad sea constante. Y segundo escenario, que sea un cambio de velocidad en el tiempo. Es decir, que experimentemos un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Distinto a cero. Entonces, demos una condición de movimiento. Entonces, tenemos movimiento a velocidad constante o movimiento acelerado. En el caso de que el cambio de velocidad con respecto al tiempo sea menor a cero, lo que estamos experimentando es un frenado o una desaceleración. Si el cambio de velocidad con respecto al tiempo
es mayor a cero, entonces lo que estamos experimentando es una aceleración de la partícula. Y si la velocidad es constante, entonces el cambio de velocidad con respecto al tiempo es igual a cero. Pero entonces estas tres condiciones, ¿cierto?, son de movimiento: aceleración, desaceleración, ¿cierto?, y movimiento rectilíneo uniforme, que es la única forma de obtener una velocidad constante. Y la condición de reposo es una condición de quietud de la partícula, ¿cierto? Entonces ya tenemos las dos definiciones. Entonces la mecánica estudia la acción de fuerzas o cómo las fuerzas pueden explicar que una partícula está en reposo o que una partícula esté en movimiento. Aquí vemos un ejemplo. Entonces tenemos aquí una partícula que en realidad es un sólido rígido, pero la podemos representar como un punto. Entonces sería una mecánica de partículas. Entonces en ese punto nosotros podemos ver que están actuando una fuerza del peso, una fuerza de gravitación, que se descompone a su vez una fuerza en la línea paralela al plano inclinado y una perpendicular a la línea del plano inclinado. Esto me puede generar a mí unas dimensiones. En este caso, como yo tengo una partícula, ojo, como yo tengo una partícula en dos dimensiones, la definición de mecánica aplica independiente a cada dimensión. Es decir, yo puedo aplicar la definición de mecánica a la dimensión X. En este caso, para este ejemplo, esta sería la dimensión X, sería esta línea. Y yo puedo aplicar la definición de mecánica en la dimensión Y. Entonces tengo un cuerpo que está en dos dimensiones, experimenta unas fuerzas, pero cada dimensión va a tener una experiencia distinta según sea el problema. En este caso, por ejemplo, X, si vemos este carrito puede desplazarse en esta dirección sin ningún problema, ¿cierto? Y como no hay ninguna otra fuerza que se oponga, entonces va a haber una aceleración en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos describir el movimiento de la componente en X de esa partícula? Ok, esa partícula en la componente en X está experimentando un cambio de velocidad con respecto al tiempo mayor a cero. Es decir, si usted deja ese carrito ahí y lo suelta, ¿cierto?, esta fuerza va a generar una acción. La acción que va a generar va a ser un movimiento en X. Es decir, va a generar un desplazamiento en X. Pero ¿qué pasa entonces con Y? Si vemos en Y, ¿cierto?, el carro se va a mover sobre esta línea constante, pero no va a haber ningún movimiento en Y porque vamos a tener una restricción de la normal. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la base de estas ruedas vamos a tener la reacción del piso y la otra reacción del piso, ¿cierto? Vamos a llamar aquí R1 y R2, tal que R1 más R2 va a ser igual a la fuerza normal. En este caso, esta sumatoria va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Y cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces vamos a experimentar que la velocidad en Y vamos a experimentar que la velocidad en Y va a ser igual a 0. Esto sería velocidad X y esto sería el cambio de la velocidad en Y.
Eso es que el cambio de la velocidad y el cambio de la velocidad en y va a ser igual a 0. Con más razón, entonces, el cambio de la velocidad en y con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Entonces lo que estamos experimentando aquí es que mientras x experimenta un movimiento acelerado, y experimenta un reposo. Entonces podemos tener casos que la definición de mecánica se puede aplicar para cada dimensión. Y una partícula con respecto a una dimensión puede estar experimentando una condición de reposo, pero con respecto a otra dimensión estar experimentando una condición de movimiento. Habiendo definido la mecánica, tenemos que definir ahora los principios para poder entenderla. La mecánica clásica, la mecánica no relativista, opera a través de estos 6 principios, es decir, no hay cuerpo en el universo que se escape a uno o varios de estas leyes. Dentro de las leyes está primero la ley de paralelogramo para la división de fuerzas, el principio de transmisibilidad, las 3 leyes de Newton y la ley de gravitación universal. Entonces vamos a ir explicando cada una de las leyes para ir entendiendo los conceptos de la mecánica. Primero, la ley del paralelogramo para la división de fuerzas. Lo que dice esta ley es que si dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden ser sustituidas por una sola llamada resultante, y que esa fuerza se obtiene al trazar la diagonal de un paralelogramo. Entonces veamos cómo es eso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una partícula en A, y a esa partícula en A yo le voy a aplicar dos fuerzas. Entonces aquí le aplico una fuerza P y por aquí aplico una fuerza Q. Lo que dice la ley de paralelogramo es que yo puedo reemplazar estas dos fuerzas por una sola, que tenga el mismo efecto sobre esta partícula. Y a esa fuerza yo la voy a llamar resultante. La forma de obtener esa fuerza es trazando un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Que al final del vector Q yo trazo una línea imaginaria paralela al vector P. Eso es esta línea. Esta línea que es paralela al vector fuerza P. Y a final de P yo tendré que trazar una línea paralela al vector fuerza Q. Tengo aquí entonces mi línea paralela al vector fuerza Q. Y lo que dice la definición es: la fuerza resultante se obtiene al trazar la diagonal del paralelogramo. O sea, la diagonal del paralelogramo es esta fuerza y yo la llamo la resultante. Esto por definición es también la suma vectorial. Es decir, recuerden que la fuerza resultante es un vector, la fuerza es un vector que va a ser igual al vector P más el vector Q. También tengo que la resultante va a ser igual al vector Q más el vector P. ¿Puedo alterar esto? ¿Cierto? Yo puedo conmutar esta ley, no tiene ningún problema. Es decir, si nosotros vamos y sumamos este lado del triángulo, ¿cierto? Tenemos aquí que P, este segmento sería Q, ¿cierto? Yo tengo que P más Q es igual a R. Si me voy por este otro lado, yo tengo que Q, este segmento aquí sería P, ¿cierto? Q más P sería igual a R.
Es decir, no importa por qué lado yo me vaya, yo voy a tener el mismo resultado. Esta entonces es la primera ley de la mecánica, es la ley de paralelogramo, que lo único que me representa es la suma vectorial. Dos fuerzas las puedo reemplazar por una si trazo un paralelogramo de esta forma. Algunos ejercicios se pueden hacer más adelante. Lo que les recomiendo es que estudien, por ejemplo, que vayan estudiando la ley seno y la ley coseno. Ley seno y ley coseno, que con eso podemos resolver muchos problemas de paralelogramo para encontrar fuerzas resultantes. Segundo principio. El segundo principio es el principio de transmisibilidad. El principio dice lo siguiente: el principio de transmisibilidad establece que las condiciones de equilibrio o movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza que actúa en un punto del cuerpo rígido se sustituye por otra fuerza de la misma magnitud y la misma dirección. Gráficamente lo veremos mejor. Por ejemplo, si nosotros tenemos una masa, ¿cierto? Tenemos un cuerpo, por ejemplo, está en dos dimensiones, un cuerpo en dos dimensiones, y sobre ese cuerpo yo aplico una fuerza. Cuando yo aplico una fuerza F, yo voy a tener que este cuerpo va a cambiar el estado. Va a cambiar el estado, recuerden la definición de mecánica. Si ustedes aplican una fuerza a un cuerpo, dependiendo de la resultante, yo voy a obtener o un reposo o un movimiento. En este caso apliqué la fuerza. Si no hay más fuerza, esa partícula me va a generar enseguida un movimiento. Pero ¿hacia dónde se va a mover? Entonces, la dirección hacia donde se mueve ese cuerpo está dada por la misma dirección de la resultante. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos una fuerza resultante o una única fuerza sobre un cuerpo, inmediatamente generamos lo que le llamamos una línea de acción. Y esta línea de acción no es más que la trayectoria de movimiento de este cuerpo por la acción de una fuerza dada. ¿Qué me está diciendo el principio de transmisibilidad? Lo que me dice el principio de transmisibilidad es lo siguiente. Me dice que no importa en qué lugar usted coloque esa fuerza. Es decir, usted puede colocar esa fuerza aquí, usted puede colocar esa fuerza aquí detrás, aquí en el centro de la partícula, o inclusive, ¿por qué no? Usted puede colocar una fuerza que no esté tocando el objeto. Inclusive puede haber una fuerza que esté actuando sobre ese objeto sin necesidad de tocarlo. Siendo que esta sea una fuerza, por ejemplo, la fuerza de un campo electromagnético o una fuerza gravitacional. Esas fuerzas actúan sin tocar la masa y generan una línea de acción. Entonces lo que dice el principio de transmisibilidad es eso. En ese sentido, ¿cierto? Yo podría hacer esta igualación. Si yo tengo una masa con una fuerza F y obtengo una línea de acción, yo puedo tener la misma línea de acción si la fuerza la coloco en esta otra parte, ¿cierto? Estoy colocando la fuerza aquí atrás y me da lo mismo. Esto va a ser la analogía entre me da lo mismo jalar un carro que empujarlo. Voy a gastar la misma fuerza y voy a tener exactamente el mismo efecto. Ese es el principio de transmisión de las cosas. Lo que dice es que la fuerza se transmite al interior del sólido rígido y genera la misma línea de acción. Tercer principio. El tercer principio o tercera ley de la mecánica clásica es la primera ley de Newton. Recordemos lo que dice la primera ley de Newton a través de una simple ecuación. Lo que dice la primera ley de Newton es que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre una partícula es cero
entonces el cuerpo experimenta dos cosas. Le puede pasar únicamente dos cosas. Si tenemos una sumatoria de fuerzas en una partícula, por ejemplo, si sumamos aquí P más Q más F vectorialmente y nos da que es el vector ceros, eso está indicando dos cosas. Que la velocidad de ese cuerpo es cero o la velocidad de ese cuerpo se mantiene constante si tenía alguna velocidad inicial anteriormente. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. A toda esta ley se le conoce como la estática o condición de equilibrio. Eso es todo lo que dice la ley de Newton. La primera ley de Newton dice que si yo sumo las fuerzas de una partícula o de un cuerpo y si esa suma me da un vector de ceros, eso me quiere decir a mí que esa partícula o está en reposo o se está moviendo sin aceleración. Es decir, aquí está prohibido que el gradiente de v de t sea distinto de cero. Está prohibido que este gradiente de v con respecto al tiempo sea distinto de cero. Sea la velocidad vector, ¿cierto? En los componentes x y y para este caso. Eso es la primera ley de Newton, como tercera ley de la mecánica. Ahora vamos para la segunda ley de Newton. La definición formal de la segunda ley de Newton es que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud resultante en dirección de esta. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos un cuerpo y ese cuerpo tiene unas fuerzas y si nosotros sumamos esas fuerzas, si yo vengo aquí, sumo esta fuerza F más esta fuerza P, trazando un paralelogramo y me da una resultante. Si esa resultante es distinta de cero, entonces inmediatamente voy a generar una línea de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que si la sumatoria de fuerzas es distinta de cero, o esa resultante es distinta de cero, quiere decir que esta masa se va a desplazar en la dirección de la línea de acción. Si lo escribimos en términos de ecuaciones, me está diciendo que si la sumatoria de fuerza de la partícula es igual a masa por aceleración. Es decir, esa partícula, recuerde que aquí la aceleración es una cantidad vectorial y la suma de fuerza es una cantidad vectorial. Entonces aquí tenemos un producto escalar vector, ¿cierto? Un producto escalar. Recuerde lo que habíamos dicho que la masa es una cantidad escalar. La aceleración es una cantidad vectorial porque es una cantidad de combinación. Entonces, ¿qué viene siendo esta sumatoria de fuerza P? Esa sumatoria de fuerza P viene siendo esta resultante, ¿cierto? Y esa resultante va a ser igual a masa por aceleración. Sin embargo, a mí personalmente me gusta más esta definición que dice que la sumatoria de fuerza en una partícula es igual al cambio temporal de la cantidad de movimiento. Entonces, vamos a resaltar aquí una cosa. Recordemos que este término de aquí es la cantidad de movimiento. Esto en realidad
sí es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas de una partícula es igual a la cantidad de movimiento, al cambio temporal de la cantidad de movimiento. Cambio temporal de la cantidad de movimiento. Un caso particular es qué pasa si la masa es constante. Bueno, cuando la masa es constante, la masa puede salir de la derivada y me queda entonces que la sumatoria de fuerzas de la partícula, que viene siendo la resultante, va a ser igual a la masa que sale de la derivada por el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Esa viene siendo la resultante, que es una fuerza. Y esto viene siendo la aceleración. Entonces aquí tenemos la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Pero recordemos que esta fuerza es en realidad la sumatoria de fuerzas en un cuerpo. Primero podemos trazar, por ejemplo, un paralelogramo, calcular una fuerza resultante, y si esa resultante es distinta de cero, entonces lo que está pasando es que el cuerpo se está moviendo con una aceleración A. Tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Lo que dice la tercera ley de Newton, que es la quinta ley de la mecánica, dice que las fuerzas de acción y reacción de cuerpos en contacto tienen la misma magnitud. Hacemos un ejemplo. Vamos a estudiar los tiempos de una colisión. Entonces, antes de una colisión de dos partículas de masa m que efectivamente están en la misma línea de acción, pero en sentido contrario, la masa 1, como es una masa pequeña, aquí tiene una fuerza pequeña, ¿cierto? Va con una fuerza neta. Y la masa 2 va con una fuerza dinámica un poco más grande porque tiene más masa. Digamos que ellas están viajando a la misma velocidad, ¿cierto? Pero como tienen distintas masas, ¿cierto? Experimentan una fuerza distinta. Con la misma aceleración, perdón, ellas van con la misma aceleración, pero como tienen masas distintas, Q va a tener una fuerza mayor. En el momento del impacto, ¿cierto? En el momento del impacto, esta fuerza P y esta fuerza Q se van a sumar vectorialmente, ¿cierto? Se van a sumar vectorialmente. Entonces vamos a tener que en el momento de contacto, estas fuerzas se suman y las fuerzas con las que ellas quedan va a ser la resultante. Entonces vamos a tener que la masa 1 va a quedar con la resultante y la masa 2 va a quedar con la resultante. Entonces lo que vemos aquí es que el desplazamiento va a quedar orientado hacia donde quede la fuerza. Como la fuerza Q es mayor, ¿cierto? La resultante en este caso va a apuntar hacia la izquierda y las dos partículas van a quedar con la misma fuerza con la que se contactaron inicialmente. Esa es la ley de acción y reacción. En realidad es una consecuencia de la conservación de la cantidad de movimiento. Esas son de las cantidades conservativas, haciendo aquí una nota. En el universo se conserva la energía, se conserva la masa y se conserva la cantidad de movimiento. La energía, la masa y la cantidad de movimiento son unidades conservativas en el universo. Entonces, lo que estamos experimentando aquí, la acción y reacción. Por ejemplo, la acción y reacción en un evento de un impacto es la consecuencia
de la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Y por último tenemos la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal dice que si nosotros tenemos dos cuerpos con una masa m1 y m2, esas masas van a experimentar una fuerza de atracción igual, ¿cierto? Esa fuerza de atracción va a ser directamente proporcional al tamaño de sus masas. Es decir, mientras más grandes sean las dos masas, mayor va a ser la fuerza P, pero esa fuerza va a disminuir con el cuadrado de la distancia, ¿cierto? Y hay una constante proporcional para ello. Entonces lo que tenemos aquí que la fuerza P de atracción, ¿cierto?, es directamente proporcional a M1 por M2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero ellos están multiplicados por una constante. Esta constante es la constante de gravitación universal. Entonces se le llama así gravitación universal porque esta G es para todos los casos, es decir, rige para todo el universo. En el universo, dos partículas o dos cuerpos celestes con masa M1 y M2 se atraen dependiendo de la multiplicación de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Mientras más lejos están, mucho menos va a ser la fuerza de forma inversamente cuadrática, y mientras más cerca están, pues mucho mayor será la fuerza de atracción. Entonces, con eso tenemos el objetivo de la lección de hoy es darle la definición de mecánica. Entonces, recuerden que la mecánica estudia la condición de reposo o movimiento de los cuerpos por la acción de fuerzas, ¿cierto?, y las 6 leyes de la mecánica. Ley de paralelogramo para la división de fuerzas. En esta ley indica que las dos fuerzas se pueden convertir en una sola si yo dibujo un paralelogramo. Principio de transmisibilidad. Lo que me dice el principio de transmisibilidad es que una fuerza me genera una línea de acción, y no importa en qué parte de la línea de acción yo ubique la fuerza, voy a tener el mismo efecto. La primera ley de Newton: sumatoria de fuerzas igual 0, entonces la velocidad es 0 o la velocidad es constante. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton: la sumatoria de fuerzas igual a la resultante va a ser igual al cambio temporal de la cantidad de movimiento. Si la masa es constante, va a ser igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton: ley de acción y reacción. Dos partículas que estén en contacto o que hagan una colisión, en el punto de contacto la fuerza que van a experimentar va a ser la misma. Es decir, en el punto de contacto yo sumo las fuerzas que traían individualmente cada una de ellas, y voy a tener consecuencia una reacción. Si usted está aquí y colisiona un objeto en una pared o un cuerpo muy grande, la pared le va a suministrar una fuerza a este objeto y el objeto le va a suministrar la misma fuerza en sentido contrario a la pared. Tercera ley de Newton. Y por último, la ley de gravitación universal, que dice que dos cuerpos se atraen con una fuerza F, y esa fuerza F, ¿cierto?, es tan grande como lo sea la multiplicación de sus masas, y es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias.
Muchas gracias a todos.